Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Instantes, como siempre por la pantalla de Unife. Vamos a conocer aún más o a charlar un poco sobre la historia de Gabriela Arias Uriburu. Recordamos aquel 10 de diciembre del año 1997, hace 28 años, el secuestro de sus 3 hijos por parte de quien era su marido, que se los llevó a Jordania, y la gran lucha que ella llevó adelante, pero por sobre todo de profundo amor para reencontrarse con su familia y todo lo que resignificó en su propia vida. Y la tenemos en nuestros estudios. Gabriela, bienvenida. Gracias por esta visita. Placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Placer. Recién hablábamos un poquito de tu libro. ¿Ya? ¿Cuántos libros escribiste? Este es el octavo. ¿Octavo? Sí. Sí, porque de ¡Wow! la historia hay 3 Sí, y después vinieron todos digamos, de alguna manera, después vino Vínculos, que para sí, mí fue el libro, digamos, fue de alguna manera mi historia me enseñó sobre los vínculos. claro. Entonces, Vínculos empezó a marcar como todo un camino y a partir de ahí todos los lectores que me siguen y que han seguido mi historia, fueron comprando. En realidad todos los libros que vinieron después vinieron a contar un poco toda mi resiliencia, cómo fui yo Claro. trabajando mi resiliencia, cómo fui trabajando la ira, el dolor, la desesperación, bueno. Y finalmente llegamos a las constelaciones familiares, que te puedo decir como en mis últimos 10 años, o sí, 10 años, la base filosófica que nos entregó Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, han sido muy importantes para mí, Mm, como para poder encontrar no solamente el para qué de todo lo que viví, sino el propósito, que a veces uno no entiende o se queda ujú. atrapado en el dolor y no le, viste, uno se pregunta por qué en vez de ¿Para qué? entrar en el para qué. Claro. Sí. Y hablando un poco de esto, recién hablamos un poco de las causalidades o los tiempos que se van relacionando. El 10 de diciembre, que es cuando se cumple el aniversario, ¿no? de lo que pasó con tus hijos, fue que nació tu nieta, el último Sí, 10 de diciembre. sí. Sí, no, hace 2 años. Hace 2 años. Ya casi van a ser 2 años, sí. ¿Y cómo impactó esa fecha? ¿Eras consciente de ese Mira, en momento? ese momento no fui consciente porque veníamos de un proceso con Sahira, nuestra hija, muy difícil. Sahira, digamos, tuvo preeclampsia, tuvo un embarazo muy complejo, Ajá. que yo tuve que viajar, digamos, casi de urgencia. Bueno, y la bebé nació prematura, muy prematura, así que estuvo un mes en neo. Sí. Así que fue toda una tarea que yo también sentí que todo lo que había trabajado en mi vida había sido para eso. Mm. Fue increíble, ¿no? O sea, realmente sentí, porque tuve que, digamos, dar apoyo a ella, a su marido, a la familia, a la bebé. Nada, era una cápsula terapéutica 24 horas. Lo Em, que pasa es que después, siento que después de todo lo que atravesaste, estás preparada para cualquier cosa, Estoy preparada, ¿o sí. no? Sí, la vida me fue preparando, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, en ese momento no tomé conciencia del Claro, de las día fechas, claro. hasta que una seguidora me dice. em, y entonces fue enorme porque dije, wow, no, no. eh, nada, entonces ahí entendés muchas cosas más. Mm, Em, yo sé que para la gente en general es muy difícil encontrar el para qué de las tragedias de tu vida, ¿no? ujú, Pero nada está al azar y nada está ahí, mm, porque algo o alguien hizo, digamos, algo malo, sino que cada dificultad, cada tragedia trae en sí misma toda una tarea a mm. llevar a cabo y que va a depender de la persona si queda atravesado o atrapado en la víctima o decide eh,
ir más allá de sí mismo. Yo creo que es una tarea enorme, enorme, porque, bueno, yo siempre digo, no me mires por lo que viví, sino por lo que logré, ¿no? Claro. Si no siempre me estás mirando por lo que no tuve o por Claro. lo que me hicieron Claro. y no por lo que logré, ¿no? Y esto lo podemos poner en todos los marcos y en Sí. todas las Sí. miradas de la vida, Sí. ¿sí? Porque por ahí podés mirar a tu pareja por esa discusión que acaban de tener y no por todo lo que vivieron juntos. O mirás a tu hijo por lo que está ocurriendo ahora, pero no por todo lo que se entiende. Entonces, Sí. muchas veces nos perdemos de tener, digamos, de poder encontrar esa unidad en la historia y nos quedamos atrapados en un instante que fue el más terrible de tu vida, pero que tuvo una razón, ¿no? Que tuvo un propósito. Si uno lo explica de esta manera, quizás lo podés entender, pero de a vivirlo, a transitarlo, No, bueno, ¿cómo el proceso es ese el proceso? proceso es personal, es Ujú. propio. Hay que morir todas las veces que hay que morir, hay que renacer todas las veces que hay que renacer. Hay que enloquecer todas las veces que hay que enloquecer hasta que puedas ir transmutando todo eso. Es un proceso realmente de alquimia, de transmutación profunda. Y no solamente a nivel mental, es a nivel emocional, a nivel Claro. espiritual, a nivel físico. Es en todos los campos, en todos los cuerpos que a vos habitas, ¿no? Hay otra quizás causalidad, o recién me habías dicho el término, Sincronicidad. sincronicidad. Sincronicidad estuve, sí, tuve muchas. Tus papás se separan, tu papá se va a vivir a Nicaragua, A Guatemala. a Guatemala, perdón, estoy con Pero los mis padres nombres. se separan A cuando yo tenía 11 años. Sí, La separación de mis padres marca para mí sí, un proceso enorme que ahí es donde para mí comienza sí. mi propósito de vida. Yo no lo veo a mi papá porque tuvieron un divorcio muy complejo que pusieron a sus hijos en el medio y bueno, yo con papá no tuve mucha relación por muchos años. Sí. Hasta que mi psicóloga me dice, es fundamental que te reencuentres con tu padre porque hay una parte tuya que está completamente velada. Y si no conectás con esa parte, vas a entrar en una enorme crisis existencial. Claro. No te voy a decir los términos con los cuales ella me asustó porque me dijo, estamos sí. yendo hacia, digamos, lo que le pasa hoy a muchos jóvenes, que están con Depresión. una crisis existencial Exacto. muy grande, Exacto. que hoy la llamamos Ansiedad. enfermedad mental, ansiedad, ¿sí? Entonces le escribí a mi papá ahí y ahí empezamos, digamos, empezamos a reencontrarnos, a acercarnos. No fue nada fácil. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Y yo tenía 21, 22 años. Claro. Plena rebeldía también, ¿no? De adolescente joven en cuanto a los padres. Ah, bueno, sí. No, pero ¿No? la rebeldía empezó, imagínate lo que fue mi adolescencia, con la ausencia de padre y con una madre que mamá estaba muy sufrida, con mucho dolor, con mucha ira, entonces todo lo que decía de papá era tremendo. O sea, realmente la guerra familiar la hemos vivido todos mis hermanos, cada uno de manera diferente. Entonces yo salgo a reencontrarme con mi papá. Por supuesto que reencontrarme con mi papá era de alguna forma perder a mi mamá. Porque estas son las cosas. Quedan en el medio los chicos. O sea, yo lo hablo porque de esto después fue toda mi historia. O sea, cuando IMAT se lleva a nuestros hijos, mi gran consejera fue mi niña, digamos, la hija. Claro.
no hagas lo que te hicieron a vos. O sea, mis padres me entregaron un manual diciendo, esto no es, Esto es lo que no hay que hacer. lo que hay que hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí pulsó en mí algo completamente diferente y también muy nuevo para la humanidad. Porque nadie había, o sea, hasta ese momento no se había tomado tanta conciencia de lo que realmente dice la Convención de los Derechos del Niño sobre el niño es, digamos, es supremo en la familia, ¿no? Su estatus de figura primordial. Sí. Bueno, para mí eso se me hizo sangre y llevé a cabo toda una lucha entre Oriente y Occidente, tratando de ver cómo los gobiernos, cómo las justicias, cómo las legislaciones pueden realmente velar por el interés superior del niño, poniendo un costado a los padres. Sí. Porque si no siempre es, o sea, hasta ese momento se escuchaba al padre, escuchaba a la madre, pero el chico, no, el niño no estaba, el expediente era el nombre. Entonces, bueno, fui una gran defensora o promulgora, de promulgar, Sí. ¿no? Esto del interés superior del niño, que para mí hasta el día de hoy sigue siendo, no es axioma en la justicia. Es triste y es doloroso lo que te digo, sí. pero yo hoy digamos, mi recomendación a los padres es no judicializar. Pues la justicia, ¿No judicializar? No. La justicia, en vez de ordenar un conflicto, lo digo en forma general, lo agrava más. Entonces vos entras a un juzgado, ya nomás tenés no sé cuántos millones de expedientes y estás hablando de historias detenidas en una necesidad de revisión profunda y por ahí 10 años. ¿Qué le pasó a un niño en esos 10 años donde el juez no lo vio? No decidió y no hizo nada. No lo vio, no puso orden. Orden, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿no? Llega un matrimonio que se van a divorciar, donde un divorcio ya sabemos todos lo que significa, pero pone en resguardo al niño. Entonces, en el momento que al niño le falte el alimento, al niño que le falte a uno de sus padres, al niño que le falte la presencia de sus abuelos, hace digamos, una enmienda donde le diga a los padres, bueno, vamos a entrar en un proceso difícil, pero al hijo no le puede faltar esto. En el momento que le falte, ustedes tendrán que asumir las consecuencias. Claro. ¿Me seguís? Sí. Eso no se hace. Es que no se tiene en cuenta. Entonces mi pregunta es cómo, o sea, lo que te estoy diciendo es como hasta sentido común. Sí, claro. Sí. Y te estoy hablando de una situación de un niño que atraviesa el divorcio de los padres. A esto sumale violencia, a esto sumale abuso, a esto sumale las falsas denuncias. Yo estoy recibiendo mucha gente que me escribe por falsas denuncias, ¿no? Entonces, viste, se va complejizando, los fenómenos van complejizándose. Entonces el niño termina, digamos, si tuviéramos un dibujante acá, el niño termina como en una oscuridad profunda, pero no producida por él, sino por adultos, adulto juez, adulto maestro. Pongo también la escuela, porque la escuela, el territorio del niño es la escuela. Exacto. El niño llega a su escuela y dice lo que está pasando de alguna manera. De hecho, lo está haciendo con la cantidad de violencia que hay en la escuela. ¿Qué nos pasa que no podemos, ¿no? Desde la escuela? Imagínate cuando yo te estoy hablando de esto en el año esto ocurrió en mi vida en el año 97, la fundación fue creada en el 98, empezamos a estudiar, a capacitarnos, a entrar en las historias familiares. Estoy hablando de muchos años, ya vamos a cumplir casi 30 años. Sí. Y lo que, digamos, lo que fuimos viendo es que en vez de especializarnos, entrar en una tarea de investigación, donde tiene que entrar la psiquiatría, digamos, todos los grandes profesionales o las grandes profesiones que puedan ir trabajando hasta antropológicamente las conductas. Bueno, entonces mi gran pregunta es,
¿por qué no llegamos a ese nivel cuando lo tenemos todo para hacerlo? ¿Y por qué no llegamos a ese el niño, nivel? como te decía, el niño llega, digamos, hay un adultocentrismo que hace que el niño no se vea, ¿entendés? No se vea, porque es así de... así que bueno, yo estoy como muy abocada en poder poner la mirada en el niño. Decís eso de poner la mirada en el niño y repasando tu historia, vos en cada viaje o cada oportunidad que ibas a ver a tus chicos, estabas como que bajabas a ellos para que te vean, ¿no? ¿Cómo era esa en realidad, escena? digamos, como tenía toda la experiencia mía como hija, Claro. y fue la que le fue dando todas las herramientas a mi ser mamá. Sí. Entonces, cuando yo llegaba a Jordania, digamos, disponía todo lo que tenía que disponer para ellos. Yo no utilizaba las visitas para hablar o para denigrar al papá de los chicos. Ya era un horror lo que estábamos viviendo todos. Entonces yo llegaba como a poder digamos, sanar en su psiquis, restablecer cuestiones que para todas las personas serían normales, que es el tacto, el escucharnos, Claro. ¿no? Tocarnos, que eso era lo que no teníamos. Quiero decirte, en medio de un panorama, de un contexto muy complejo, porque había mucha gente en las visitas, yo no estaba sola con ellos, no es que yo iba a una heladería con mis hijos, o sea... ¿Te controlaban, te vigilaban? Claro, yo recién pude estar, digamos, más libremente, más o menos a los 10 años de la historia, ¿entendés? Entonces, bueno, fue de alguna forma salir de mí para que entraran ellos en mí y yo poder construir, reconstruir, digamos, integrar. Nada, fue un trabajo, creo que el trabajo más maravilloso que hice en mi vida. Cuando cuando me invitan a contarlo y yo voy viendo las imágenes, yo misma no lo puedo creer. Digo, no puedo creer de qué manera y cómo me tiré, ¿no? Así, al vacío a hacerlo. Entre medio de una guerra, de controversias entre culturas, mirada por todos los, digamos, los jueces que estaban tanto de Occidente como de Oriente, después mirada por el mundo, porque la historia empezó a estar en todos los lobbies de derechos humanos. Entonces, y muy poca gente me comprendía que lo que yo estaba haciendo era salvaguardar la psiquis de mis hijos, de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Iman se llevó a tus hijos hasta que vos pudiste volver a verlos? Un año. ¿Y ese primer encuentro, te acordás cómo fue? Ese primer encuentro fue increíble. Ellos obviamente te extrañaban, querían... ¿Qué decían? Sí, bueno, un hijo, a ver, acá hay como muchas... es interesante la pregunta, porque hay muchas formas de mirar esto. Hay gente que lo mira desde la alienación parental, entonces enseguida te dice, como vos no estabas ahí, andás a ver qué historia le contaron, qué dijeron de vos, qué creyeron los niños, y empieza toda una cuestión muy oscura a la cual yo no entré nunca. Bien. ¿Sí? Porque yo me guiaba según lo que toda mi intuición de madre, porque mi intuición se multiplicó, se triplicó, poéticamente o simbólicamente, como diría Carl Jung, que a mí me salvó la psiquis, yo empecé como a construir en un espacio propio, que hoy la física cuántica te lo dice como un espacio multidimensional, un lugar de encuentro. Entonces yo soñaba con ellos, en los sueños a mí me venía mucho qué era lo que yo tenía que hacer. Wow. Entonces yo iba bajando los sueños, iba interpretándolos. Como que emergió una sabiduría... No, increíble. No sabés lo que fue. Claro. Entre medio de la oscuridad y del horror y la desesperación
y que mi familia estaba muy preocupada porque no sabía cómo yo iba a enfrentar todo esto, a mí, o sea, me aparecía imágenes, sonidos, olores. Entonces yo decía, no estamos distanciados. Entonces, claro, mi familia me miraba y decía, ¿Qué le pasa? Claro. Ahora está. Claro. Entonces me pasaron muchas cosas en ese año, mientras no estuvimos juntos, mientras no pude hablar con ellos. Primero estuvieron los primeros meses desaparecidos, hasta que después supimos dónde estaban. Y a partir de ahí, bueno, mi propósito, ¿ves? Esa hija interna me decía, tenés que verlos, tenés que verlos. Entonces, cuando vos empezás a judicializar una situación, un conflicto, no es, digamos, no está puesta el foco, como yo te dije, no está puesto el foco en el niño. Entonces el niño queda en la espera de una resolución. El padre le pone toda la resolución, padre o madre le pone toda la resolución al juez. Entonces vos esperás. No fue lo que yo hice. ¿Y cómo hiciste? Yo dije, bueno, ok, mientras los jueces se ponen de acuerdo. La burocracia. ¿Entendés? Trabaja, Además se tenía que poner de acuerdo el derecho musulmán con el derecho romano. Un lío tremendo, donde había que crear, esto es otra de las cosas que cuento en mi libro Vínculos, a los padres, cuando vos estás en un conflicto, primero tenés que mirar la casuística, todos los conflictos que estuvieron antes que el tuyo, que ya abrieron un camino. Y el tuyo, y esto se lo digo personal, a cada causa y a cada tenés que crear el propio. Bien. Entonces yo, ¿qué hice? Entre todo lo que sentía, ¿no? Dije, hay que convocar al Estado. Y el Estado empezó a hacer lo propio también, pero también el Estado estaba en esta cosa de, bueno, vamos a esperar. Entonces le dije, ellos no pueden esperar, no saben nada de su mamá, no saben si estoy viva, si me pasó algo. Claro. Entonces lo primero que activé, que fue la primera vez que ocurrió en el mundo, es que le escribí una carta a mis hijos y la entrega la hizo UNICEF Jordania. Esto UNICEF no lo hace, nunca trata. Esto es otra de las cosas que tampoco entendía. Sí. Entendeme que yo venía de pañales, ¿no? Una vida tranquila, claro. A tener que hablar con mandatarios, aprender sobre los derechos humanos, cómo era la dinámica. Cómo se trata un país con el otro, qué significa esto de reciprocidad. Bueno, fue para mí con realmente... el dolor de querer ver a tus hijos. Exacto. Entonces, y además tener que comportarme como una dama, porque cualquier cosa que yo haga fuera está loca, con quien estamos tratando. No, fue una obra maestra. Fue una obra maestra. Fue una obra maestra. Entonces ahí, en todo ese marco de intuición, dije, bueno, le decía al Estado argentino, es muy importante que ellos me vuelvan a ver. Es muy importante que ellos me vuelvan a ver. Entonces empezaron las gestiones para poder generar el encuentro, que es lo que yo llamo en mi vida es el encuentro. El encuentro. Ir hacia el encuentro. El gran encuentro. Entonces, eso fue toda una gestación que también, en todas las historias anteriores a la nuestra, eso nunca existió. Que es también un poco mi reclamo a la justicia y digamos, al poder político y al Estado, que es realmente accionar esquemas donde el niño no se quede esperando. Porque ese niño que se queda esperando y que no lo recibió a tiempo, guarda un trauma muy grande que después en su adolescencia nos los va a mostrar en rebelión, ¿no? Al sistema, va a estar en rebeldía en su vida. Y bueno, te lo estoy contando como muy suave, porque un chico que esperó, ¿no? Ser mirado, ser alimentado, después se termina convirtiendo en un enorme, en su propio enemigo y en un enemigo muy grande a lo social, a lo político, bueno, que es un poco lo que estamos, creo, viviendo hoy, esta anarquía también, ¿no? Que yo la comprendo desde ahí. Nadie estuvo ahí, entonces después tenés 10, 15 años de jóvenes que en realidad nadie los contuvo, nadie los miró, nadie les procuró, ¿no? Las herramientas para poder salir de los lugares más difíciles de su vida, ¿no?
Y por eso es súper importante tu trabajo, todo lo que hiciste, lo que estás haciendo para crear un nuevo camino que es, o haya un antecedente que sirva para tantos chicos que están sufriendo también y tantas familias. Y en el próximo bloque, Gabriela, vamos a estar charlando un poco más de la fundación, los trabajos que estás realizando tan importantes. Gracias. Ya venimos, en instantes, como siempre, por la pantalla de Unife. Quédate con nosotros. Entonces, tuve una operación de riñón, ya está todo bien. Después, el año pasado, tuve una infección muy grande en el colon. Tuve que tuve que parar Sí, y tuve que, digamos, entrar en un proceso enorme de reconstrucción, de sanación, de de descanso. priorizarte más vos. Sí, te digo que yo le agradezco a las enfermedades, porque me pararon, me obligaron a poner presencia en mí, y bueno, y tener como un marco más coherente, porque ya había entregado todo, ¿no? Entonces, así que bueno, estoy ya como en un proceso final de esta restauración física, pero con la atención a cuidarme mucho, porque tengo el cortisol a un nivel. Claro, claro. Y no es para menos. Claro. Entonces, nada, lo tengo que mirar, hay que mirarlo, hay que seguirlo, entonces hay que poner mucha atención propia a eso, ¿no? Y entonces estoy con cierta disciplina, cierta dieta, bueno. Bien. Así que bueno, Y te enfocás en la fundación. ¿Cuántos trabajos estás realizando con la fundación? Bueno, en realidad tengo varios. Sí. Yo tengo talleres de constelaciones familiares, Sí. tengo una comunidad que hoy está trabajando, digamos, a raíz de toda mi historia de vida, la gente se acerca a poder tomar las herramientas para su, digamos, su trabajo personal. Y a eso me dedico y mucho. Bien. En paralelo tengo, digamos, el trabajo en la fundación, que hoy es con un grupo de profesionales, estamos creando el protocolo de la infancia. Muy bien. Para poder dejar digamos, a la sociedad, y a los niños y a los padres y a todos, también a la justicia, ¿no? Un marco interesante de cómo mirar todo esto, ¿no? Y en paralelo, a partir de hace ya casi un año y medio, hemos creado Howie, que esto sí es a base pura de mi experiencia con las historias de vida de los niños, con este llamado de esta soledad que siente el niño, ¿no? Entonces hemos creado una casa virtual, donde el niño entra a su casa. Porque cuando el niño, cuando sus padres se separan, el niño va a la casa de mamá, sí, o a la casa de papá. Pero ¿cuál es su casa? Mm. Entonces hay algo muy hermoso que me regaló la directora científica de la fundación, que es cuando el niño va de la casa de mamá a papá, el techo de su casa se agranda y en él, ¿sí?, están los dos puntos. Entonces, a partir de ahí, no estoy dividido y no sé dónde estoy. Entonces, Claro. Howie es ese techo que se agranda, donde él entra a jugar en su casa. Esto está en punto semilla y tuvimos una experiencia increíble con un niño en Corrientes, en una escuela en Corrientes, hace unos meses atrás, que estaba generando bullying en la escuela. Lo trabajamos con el grupo de protocolo, más Howie, y ahora Howie va a entrar a trabajar. Qué bien. Va a ser herramienta de trabajo para los niños en esa escuela. Va a ser como la validación de para poder ir entrando y y generar esto, ¿no? Este territorio del niño, que es el que yo siento que está muy solo. El conflicto que pasó con tu exmarido y con los niños, ¿unió a tus papás? Sí, sí. Sí, unió toda la familia. Sí. Porque ellos no se hablaban, ¿no? Bueno, ellos estaban en ese enfrentamiento y bueno, y vino esta situación que los obligó a
a volver a encontrarse, a llamarse por teléfono, pues estaban preocupados por mí, entonces mi papá la llamaba y le decía, le consultaba cosas a mi mamá, sí, una cosa increíble. Y bueno, y también todo mi trabajo, porque para la familia, o sea, mi papá quería que mi dolor terminara rápido. Y yo le decía, no me mires a mí, tenés que mirar a tus nietos. No, me dice, yo me tengo que ocupar de vos. Entonces fue también una enseñanza muy grande para ellos y para mí, esto de aprender a cuidar al niño. Yo les prohibía a mis hermanos hablar mal del papá de mis hijos, por ejemplo. Entonces mi familia empezó a entender que teníamos que cuidar a Karim, a Zahira y a Sharif, por sobre todo. Entonces fue un aprendizaje, así se fue, digamos, fue ramificándose en primos, ¿entendés? En familias salteñas, o sea, todos empezaron a comprender, a mirar, porque bueno, ahí en esa historia de ellos tres estaba la historia de nuestros padres, la historia de mis abuelos paternos. Entonces por eso me convertí en una gran laburante de paz, ¿no? Sí. De poner toda la mirada en el niño, en dar mi paso al costado como mamá. No es lo que yo quiero como mamá o lo que yo necesito como mamá o lo que necesita mi maternidad, sino eso fue corrido realmente un costado y mirarlos a ellos, entregarme a ellos, morir todas las veces necesarias. Yo he tenido noches en los hoteles en Jordania durísimas, sola, ¿no? Donde acompañada por mi terapeuta a distancia, o sea, yo todo lo virtual fui ya lo habías hecho, ya lo había empezado a vivir, porque sí. Y ella me decía, y esta noche se tiene que terminar esa madre y hay que dar a luz a otra mamá que tiene que estar mañana a primera hora 10 puntos para 1 adolescente y 2 que están preadolescentes. Claro, claro. Y ella me decía, la mamá de los cuentos, esa tiene que terminarse y hay que sentarse a mirar a esos hijos, a observarlos, qué es lo que quieren, qué es lo que... No es lo que vos viniste a buscar en esta visita. Que te miren, no. Ahora te tenés que sentar vos a mirarlos a ellos. Esa noche, las paredes de ese cuarto, la alfombra de ese cuarto, fue una noche realmente donde yo tuve que morir en todos mis deseos, mis necesidades, para poder dar a luz a otra mamá que pudiera estar presente como necesitaban los preadolescentes y el adolescente. La verdad que Gabriela estaría una hora más charlando con vos. Es impresionante todo lo que viviste, la resiliencia, el amor por tus hijos y sí, sobre todo este significado. Quiero aprovechar también para agradecer a la Argentina. Yo tengo un amor, un agradecimiento, por eso también nunca me fui de Argentina, porque es una tierra, es un país que me dio todo para poder reconstruirme y poder, digamos, hacer todo lo que hice. Fui gran promotora, ¿no? No solamente de nuestro producto nacional, el Medio Oriente, sino de lo que somos realmente. Yo muchas veces hubiera querido subir a todos los argentinos al avión conmigo para que vieran, para que volvieran y abracen a sus hijos, agradezcan esta tierra, su riqueza. Nosotros hacemos así y tenemos agua al instante. Hay tierras que no tienen agua, que, digamos, en Jordania para vos poder bañarte te llega una cisterna. Claro. ¿Entendés? Entonces, es también, ¿no? Me convertí en esta madre nutricia también por lo que Argentina nos da todo el día y que nosotros lo único que hacemos es quejarnos. A cambiar eso, entonces. Sí, hay que cambiar eso. Gracias. Gracias a vos. Un placer enorme. Muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Que tengas buenas noches y nos vemos la semana que viene.
Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Continuamos en esta noche de instantes con Gabriela Arias Uriburu. Gabriela, recién antes del corte estábamos hablando de ese primer encuentro después Sí. de ese año tan fatídico. La vida es un encuentro. La vida es un encuentro. ¿Vos le empezaste a llevar productos argentinos Sí. a tus niños? ¿Qué les llevabas? De todo. Lo que no te puedas, no sé si se te puede ocurrir algo, todo. Han probado todo, han comido ¿Hasta todo. agua le llevabas? Sí, sí, sí. ¿Agua argentina? Sí, sí. Hubo un momento en que llevé agua argentina. Lo único que me faltó fue plantar un sauce, un Ceibo, ¿no? un Claro. ceibo en Sí. Medio Oriente. Fue lo último. En serio que lo pensé, ¿eh? Lo pensé. Sí. ¿Cómo se comunicaban allá? ¿En qué idioma? Ellos hablaban español, lo fueron perdiendo, así que yo tuve que ir incorporando el inglés. Mi inglés era básico, así Sí. que también yo tuve que ir incorporando el inglés y hablamos en inglés. Ellos Claro. perdieron el español. Claro. ¿Y el primer viaje de ellos a Argentina se dio mucho tiempo después? Mira, fue así, cuando nosotros firmamos, entre comillas, un acuerdo en el 2005, que ahí yo empecé a poder entrar ya más a sus casas, cocinarles, hasta me pude quedar sola con ellos en un viaje que Imad tuvo que hacer y me quedé yo sola con ellos. Ujú. Después me pude quedar como en una, o sea, todo fue De a poquito. de a poco, muy de a poco. Entonces, en ese acuerdo, INMAT se comprometía a que los chicos viajaran a sus 18 años. Ok. Así que, bueno, llegó el momento en que Karim, el mayor, cumplió 18 años, así que yo estaba en Jordania, nos subimos al avión y nos venimos a la Argentina. Y fue increíble porque todos esos años de haber llevado todo el producto argentino, de haber llevado a toda mi familia en la valija, a todos, viste, hay una familia de sangre y una familia de la historia, ¿no? Todos iban en la valija con regalos, con increíble todo lo que se fue haciendo con eso. Cuando Karim llegó era simplemente abrazar. No había que Wow. eh, Explicar nada. nada. El chico, el churrasco, ya se lo había comido en Jordania. Había jugado, o sea, tenía las remeras hasta firmada la de Diego Maradona. O sea, todas las camisetas firmadas por todos los jugadores ya lo tenía. El fútbol ya lo llevaba adentro porque los chicos se hicieron futboleros. Sí. Pateaban. Yo tengo imágenes de los chicos pateando. Ellos vivían en una casa, sí, una casa que tenía 3 pisos. El piso de arriba, que era donde vivía el abuelo que se mudó, quedó completamente vacío. Entonces ellos jugaban ahí, Ah, no en la calle. adentro. Jugaban adentro. Habían convertido ese living en una cancha chiquita de fútbol para practicar los Claro. pases. Hasta en un momento Karim quería realmente ser jugador de fútbol. Ah. Imagínate el padre, olvídate. Claro. Me dijo, lo que me falta es que sea jugador de fútbol. Y yo estuve buscando a estos señores que son los que, no sé cómo, no me acuerdo. Sí, los cómo se llaman. representantes. No son los representantes, sino los que van a buscar Sí. Sí. en el mundo. Bueno, estuve muchas veces, porque le decía a Karim, tengo todo listo para que lo hagas. Así que imagínate, cuando él llegó a la Argentina, solo era reconocer a su abuelo, reconocer a su abuela, reconocer a sus primos. Bueno, no los conocían, ¿no? Fueron 15 días que había noches que él me decía, mamá, no puedo dormir.
porque el corazón era... De toda la Decía, emoción no puede, esto es muy fuerte. Después, viste cómo es Argentina. Salía a la calle Ujú. y era libre. Ex- Nadie lo reconocía. Entonces, hizo, bueno, nada, estaba feliz. Libre. Estaba feliz hasta que tuvo que volver. No quería volver. ¿Y qué hiciste? Entonces le dije, mirá, si vos no volvés, no vas a ver nunca más a tus hermanos. O sea, volvemos al punto cero. Tenés que volver. Yo hice un puente, no es para clausurarlo. Hice un puente que me costó la vida. Tenés que volver, ir y volver. Yo no sé qué pasó después de que Karim volvió, porque Karim volvió más argentino que nunca. Es muy argentino. Ujú. Te canta El himno. el himno de los hinchas en la cancha como si fuera un argentino. Eh, que, bueno, que de alguna manera algo ocurrió que, digamos, Sahira y Sharif no vinieron. O sea, ahora el más chico me dijo que sí, que está organizando un viaje, pero hay algo ahí que Ellos, o sea, hay dos de tus hijos que todavía no vinieron a Argentina. no. Ok. Bueno, Sharif vino cuando era muy, muy bebé, Sí, 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 pero no volvieron pero no después de todo lo volvieron. ocurrido. Y decís Y que... Karim volvió. Karim volvió otra vez, que yo estuve enferma y vino a estar conmigo en la operación. Los hermanos dijeron, anda vos. Hay una resistencia a venir por cómo lo notaron a Karim. Mira, yo sentí en ese momento que el padre le generó mucho miedo. Ok. Digamos, acá hay un síntoma, un síndrome, una patología, uno lo puede diagnosticar de muchas maneras, Ujú. y es que hay una cuestión muy profunda en él de aferrarse, ¿no? Como a la vida de esos hijos. Eh, y bueno, aferrarse de tal manera, en cierta manera, muestra como una patología, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que lidiar mucho con eso, Sí. ¿no? De volver a poner como un Y camino otra vez, y ¿no? otra vez, y, y les está siendo muy difícil por el momento. Yo entiendo que, viste, hay ciertas dinámicas familiares que a veces Sí. le lleva al chico mucho tiempo, muchos años, a veces rebelarse frente a esa dinámica, Ujú. o decir, o ir hacia lo que quiere, ¿sí? Dar lugar al deseo, ¿no? Exacto. Bueno, acá hay mucho que ellos van a tener que trabajar Mm. en sus vidas si es que esto es necesario. Porque hay veces que uno lo deja ahí y la vida te llama en determinado momento y te obliga, ¿no? A entrar, a trabajar Sí. eso que es tan doloroso. Yo creo no, ellos vivieron una historia muy dura, Sí. lo digo, y más difícil que la mía, mucho más difícil, y que hay que saber lidiar con eso y que aman a sus dos papás, porque una de mis grandes tareas fue, estos somos los padres, esto es lo que somos. Yo una vez se los dije, fue muy terrible lo que le hicimos porque yo luché de mi parte, el padre luchó y ellos estaban en el medio, como una historia muy parecida a la que yo viví con mis padres. Exacto. Y, y yo cuando decidí llegar al acuerdo, que no fue un acuerdo en realidad, fue cerrar todo porque yo estaba viendo cómo ellos estaban oscureciendo en tanto reclamo Tanta tensión, jurídico, claro. en tanta pelea jurídica, donde no había, ¿ves? Acción, Ujú. ¿no? No había era, a veces el juez no decide y deja que eso... Y más en Jordania, ¿no? También. Sí, yo entiendo que también para el juez era muy difícil decidir, pero mi pregunta era, ¿no es tan difícil crear un lugar Claro. donde los chicos puedan compartir sus Exacto. vidas o tener a sus dos padres, Ujú. ¿no? ¿Ellos siguen viviendo en Jordania o están en otros países? Ellos están viviendo, Sahira está viviendo en Dubái Ujú. y que ahí ha formado su familia, Ujú. y los varones están en Jordania,
donde están armando sus familias. Hay un conflicto ahí en Medio Oriente. ¿Cómo lo estás viendo, atravesando con respecto a ellos también ahí? Bueno, nosotros tuvimos un conflicto, Sí, Oriente y es Occidente, verdad, sí. ¿no? Soy una trabajadora por la paz. Veo el dolor de todos. Ujú. No veo solo el dolor de un pueblo, sino veo el dolor de todos los pueblos. Y ojalá en algún momento lleguemos a una conciencia tal, la humanidad, que no tengamos que aniquilarnos, ¿no? Es muy difícil porque no vivimos en un mundo donde hay un respeto sobre quién es cada persona. ¿Sí? ¿Te da temor que pueda pasar algo allí en Jordania En con realidad tus ya está hijos? pasando. Ya está pasando. O sea, en realidad yo pasé, ¿quieres que te cuente todas? 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Mm, Digo, ¿por qué? Porque eso trajo todo un tema de terrorismo en el mundo, en el cual yo empecé a viajar con terrorismo en el mundo, claro. ¿sí? Después vino la guerra de Irak. Irak Claro. queda ahí nomás de Jordania, o sea. Em, después, bueno, después vinieron Sí, todos los... innumerables. Innumerables O sea, conflictos. fueron, Sí. ¿no? Fueron, para no seguir nombrando. Entonces fui, digamos, en la guerra de Irak, yo estuve durante una semana con una cura de sueño porque me explotaban las bombas en la cabeza. Porque nosotros, ¿te acordás que esa guerra la vimos Sí. todos en televisión? Exacto. Ahora la vemos en las redes sociales. Ujú. Y bueno, yo sabía dónde estaba Irak. El Sí. área es muy compleja. Entonces, y antes de Esta es que, una más, digamos. claro, esta forma parte de Sí. todo un conflicto muy grande que hay en el Ujú. mundo y que de algún lugar el Medio Oriente le pone el rostro o le pone Ujú. ¿no? la presencia a un conflicto Mm. que no está solo en Medio Oriente, sino que está hoy en el mundo entero y que se globaliza, ¿no? Cada vez más y cada vez más. Por eso mi trabajo, en cada guerra yo me retiro, hago como un retiro, empiezo con una vigilia y esto sí me ha ayudado mucho toda la filosofía de Bert Hellinger de las constelaciones. No estaría acá contándotelo, no estaría viva, sana, y empiezo yo una tarea humanitaria conmigo con respecto a el enemigo, la guerra. ¿Lo perdonaste, Imad? Bueno, el perdón es una opción, pero no fue lo que a mí me ayudó. Porque, digamos, trabajaba con el perdón, o sea, lo perdonaba y al día siguiente ocurría algo que el perdón literalmente no estaba más. ¿Sí? Entonces volví a estar en un estado de violencia, volví a estar llena de ira. Entonces empecé a trabajar, esto me ayudó mucho la psicología junguiana. Empecé a trabajar mucho el juego entre la víctima y el victimario dentro de mí y llegar a un estado que se llama de reparación interna, ¿no? Es difícil, es una tarea difícil. Lo escribí en este libro, en mi libro se llama Enemigo Íntimo, es un libro que se los recomiendo a todos si están pasando situaciones de violencia, porque yo tenía que reconvertir ese dolor o esa perpetración en alimento saludable para mis hijos, porque si yo no lo hacía en todas las visitas, ellos se nutrían Claro. de esa toxicidad. Ujú. ¿Sí? Entonces se llama redimir. Redimir. Entonces entras en un proceso de redención, donde el bien y el mal se juntan
y se produce una alquimia. Y eso fue un paso, digamos, no es solamente un proceso psíquico, sino que también es un proceso espiritual. Por eso, digamos, y es algo que no lo haces una vez en tu vida, Claro, sino que lo vas claro. haciendo siempre. Entonces, más que perdón, es un estado de redención. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás en este momento? Quizás, no sé, ¿hace cuánto que no ves a tus hijos o ya no viajas tanto hacia No, allá? tuve temas de salud que tuve que digamos, Sí. sanar, o sea, tuve que curar, Ujú. digamos, este cuerpo Mm. ha Aguante. vivido todo, ¿no? Sí. Entonces,